En el primer escenario de las formas propiamente dichas de la libertad, encontramos que esta libertad podía ser otorgada por gracia del amo, como he mencionado, la libertad graciosa, y hay muchos casos que se refieren a cómo esta libertad es otorgada por el propietario desde el momento del nacimiento del menor. El amo liberaba al recién nacido gracias a los buenos servicios que habían brindado, que le habían ofrecido sus padres, eh, siendo otorgada también durante toda la vida útil o inútil del esclavizado. Y en el caso de las fuentes, se anotaba, evidentemente se otorgaba la respectiva carta de libertad, pero en muchos registros de bautismo esta libertad quedaba anotada en el margen izquierdo de la partida de bautismo. Ahora, en este caso la libertad podía ser efectiva mientras el esclavo, perdón, mientras el propietario estuviera con vida, procediéndose a otorgar el documento físico que validaba esta libertad. Y, pero ¿qué pasaba? Que esta promesa de libertad en varias ocasiones no derivó necesariamente en un documento físico. Entonces hubo esclavizados que tuvieron que esperar varios años después de la muerte de sus propietarios para que finalmente les fuera reconocido este derecho. Entonces este acceso a la libertad se dificultaba sobre todo cuando el amo moría, no dejaba el documento y el esclavizado tenía que emprender una carrera, muchas veces con testigos oculares, que estaba en el momento en el que el amo mencionó al esclavizado que efectivamente le iba a otorgar esta libertad. Y venía también el juicio con todos los familiares y herederos del antiguo propietario del esclavizado. Entonces es muy complejo cómo se dan estas relaciones, repito, hasta ya entrada la República. El mecanismo de la compra seguía más o menos el mismo hilo, ¿no? Eh, digamos que gracias a los esclavizados o sus familiares o terceros se logró reunir un dinero necesario para la emancipación completa de los esclavizados. Y encontramos estos casos, ¿no? En lo que los parientes sobre todo aprovechan desde el nacimiento, en el que el costo del esclavizado es menor para entregar al amo el precio en el que estaban valorados sus hijos. Y aquí también hubo muchos obstáculos porque los amos intentaron mostrar impedimentos para el reconocimiento del pago de esta libertad. En muchos casos también, bueno, este caso lo veremos con un caso concreto en este periodo, pero he encontrado, por ejemplo, en otros casos como esta libertad fue condicionada pese a que se daba o se otorgaba a partir de la compra de la misma. Hubo amos que se atrevieron a manifestar que otorgaban finalmente la libertad solo si su criado, si su esclavo seguía ofreciéndole ciertos servicios determinados, ¿no? Un ejemplo, el criado ahora libre debía seguir trabajando como zapatero en determinado taller al servicio de X maestro de obra, en condiciones que, digamos que estos condicionamientos daban cabida libre para un sinfín de incumplimientos de parte y parte, ¿no? Los amos que buscaron cualquier excusa para deshacer un acuerdo establecido con sus criados y criados que manifestaban que habían cumplido con determinadas condiciones y pese a ello los amos se aferraban a no reconocer completamente la libertad. En ambos casos se recurría a las autoridades, se emprendía un juicio, muchas veces con la mediación de un procurador de pobres, un procurador de esclavos que actuaba en defensa de estos últimos. Respecto a los casos de libertad, es muy difícil sistematizar y decir si hubo mayores casos de libertad graciosa o de libertad por compra. O sea, los estudios que hay sobre el tema hablan
de años muy específicos. Por ejemplo, mi colega Dianis Hernández hace poco hizo una cuantificación de algunos casos de Cartagena y de Mompox estudiados en su monografía de grado, y ella sí notaba por lo menos que para este caso de 17 casos analizados, la mayoría de la libertad se conseguía a partir de reclamos emprendidos por los propios esclavos, y muy pocos casos de compra-venta y muy pocos por libertad graciosa. O sea, en este caso de los 17 ella señalaba por lo menos 2 casos de libertad graciosa. Yo me he permitido traer para poder imaginarnos esta sociedad cartagenera y estos fenómenos de resistencia, 3 casos particulares ocurridos en las últimas décadas del periodo colonial y que muestran un poco qué es lo que están haciendo los esclavizados y a qué se enfrentan en la ciudad. El primero de ellos es el primero de ellos es el del esclavizado Cándido en Buco. Era un esclavizado que estuvo trabajando durante varios años en las fortificaciones de Cartagena, un esclavizado de la ciudad, de su majestad, que vio en la búsqueda de su libertad un camino necesario para descansar, digo, descansar, reitero, descansar, después de largos años de trabajo en aquellas fortificaciones. Cándido había comenzado sus servicios en las obras en 1554, cumpliendo con más de 30 años de servicio. Él procedió a solicitar su libertad en 1787 y en esta solicitud manifestaba que voy a citar directamente, se encontraba enfermo, lisiado de arrojar sangre por la boca, muy continuo, y por ello decía, le es difícil continuar en dichos trabajos en atención a lo expuesto y de desear el descanso con la libertad que tanto apetece. ¿Qué estaba solicitando? Pues que fuera evaluado, ¿no? Fuera valorado para poder comprar su libertad. Cándido tuvo que pasar por un largo procedimiento que incluía un informe por parte del director de las obras de fortificación, directamente de Antonio Arévalo, la revisión de un médico de quien dependía la verificación del estado físico, de varios testigos que estaban en el momento en el que comenzó, por ejemplo, Cándido a sangrar por la boca o todas las afecciones físicas que tuviera el esclavo. También tenía que esperar efectivamente su avalúo. Cándido podía tener, bueno, se señala en las fuentes que tenía 65 años y se estimó finalmente su precio en 110 pesos. Afortunadamente, para beneficio de su descanso, pudo pagar directamente ese avalúo, y en este caso, claro, no se pagó un particular, sino se depositó el dinero en cuenta de la Real Hacienda de la ciudad. Afortunadamente este caso terminó bien, digamos, para fortuna del esclavizado. El segundo es un poco más conflictivo porque habla no solo de esa búsqueda de la libertad, sino lo complejo que son las relaciones de los distintos sectores sociales en la sociedad cartagenera. El segundo caso, a ver si puedo mostrar la fuente. Aquí no se ve mucho, pero se trata de Francisca de Jesús. Su caso se ubica en el año 1798. Francisca, este es un caso que estudié en 2013 en mi monografía de grado. Francisca era sobrina de Ignacia Siriaca de Jesús, aparece en muchos casos como Ignacia Cariaca de Jesús, sobrina de una morena libre, vecina de Tierra Bomba. O sea, la tenemos ahí cerquita del sector amurallado de la ciudad. Y en este caso, la tía compró la libertad de su sobrina con la condición de que debía, cito, permanecer bajo su abrigo y en obediencia, acatar sus órdenes. No debía casarse con una persona que no fuera de su agrado y tenía que ayudarla en su trabajo. Si tales condiciones no se cumplían, su tía estaría dispuesta a regresarla a la condición de esclava.
¿Qué pasó en este caso? Francisca era de propiedad de Juan Nicolás Rodríguez, con quien la tía al parecer tuvo varios negocios. La tía pide la libertad de su sobrina a los herederos de Rodríguez. Su sobrina es valorada en 300 pesos, pero como el difunto le debía 186 pesos a su tía, el acuerdo estaba en que esta finalmente debía darle el resto del valor de los 300 pesos. La libertad fue otorgada a Francisca, pero después esta se enfrenta en un pleito con su tía porque según esta última, su sobrina había desobedecido la orden. Francisca se había casado sin el consentimiento de su tía, el marido no era del agrado de la misma y el enfado aumentó cuando la pareja, ¿no? Los consortes, salieron de la casa de la tía y por eso pedía que efectivamente la sobrina le fuera devuelta. Eh, la joven pues intenta demostrar a través de varios testigos que ella no se casó a escondidas de su tía, que Ignacia sabía de la boda, que incluso le prestó algunas alhajas, algunas joyas y que era consciente un poco del proceso que vivió durante su boda. La pareja tuvo una hija y aquí se complican un poco más las cosas porque la tía termina reclamando no solo volver a condición de esclava a su sobrina, sino también a la hija de esta. Eh, digamos que lo que intentaba manifestar Ignacia, la tía, es que ella en ningún momento compró la libertad de su sobrina, sino que la compró para que le sirviera en casa. O sea, actuaba como familia para sacarla de aquella esclavitud e introducirla en un nuevo hogar, pero en condición de esclavizada. Y decía que en este caso su sobrina no podía haberse casado como libre porque no lo era simplemente. El caso sigue todavía en 1798 y desafortunadamente, como en muchos casos más, no logramos saber cómo finalmente terminó. Y aquí, bueno, Cartagena particularmente tiene un problema con estas fuentes coloniales, muchas están segmentadas y demás, pero encontramos los elementos básicos de este interesante caso. Y el último, ya cumpliendo un poco con el tiempo también, ojalá, es un caso mucho más conocido y el de Petrona Paula Bernal o Petrona Paula Vivanco, una esclavizada, ¿no? Es conocido quizás por la riqueza que tiene este caso, ¿no? No está relacionado directamente con la búsqueda de la libertad, pero sí con las formas de resistencia que se van manifestando en la medida en que se va desarrollando este enfrentamiento que tiene Petrona Paula con sus propietarios. El caso se da entre 1789 y 1791. Petrona, ella manifestaba en este juicio que emprende que estaba cansada de los malos tratos que había recibido por parte de sus propietarios, no sin antes demostrar esta motivación. Ella estaba solicitando un cambio de propietario, en este caso que sus propietarios le permitieran que fuera vendida. Ella era esclavizada perteneciente a Juan Vivanco y su esposa Isabel Rodríguez. Decía además que su amo convenía a prostituirle bajo la promesa de darle efectivamente su libertad y que resultado de este acto tuvo un hijo con este propietario, que desafortunadamente murió al tiempo por los rigores de los castigos a los que era sometida. Este rigor fue manifiesto o ratificado por las señales que tenía la esclavizada en su cuerpo, que fueron confirmadas por un cirujano del Regimiento Fijo de Cartagena, al que ella atendió con la compañía de su hermano, y pues ratificó efectivamente este cirujano que, habiendo reconocido a Petrona Paula, le halló varias cicatrices en sus brazos, en sus espaldas, cogotes, muslos, pantorrillas, que manifestaba ser hechas con cordeles, correas, cordones acorchados según la figura de las cicatrices que tenía Petrona, y al mismo tiempo dice notó una contunción debajo de las costillas derechas falsas.
Petrona, a estas alturas, a finales del 18, era consciente de que efectivamente podía pedir el cambio de propietario por esos malos tratos recibidos. Y aunque, a ver, me queda muy poco, sí, voy cerrando con este último caso, y aunque ella manifestó por diferentes testigos, invalidó varios testigos presentados por su propietario, que estuvieron conviviendo con ellos durante el caso, finalmente y desafortunadamente para ella, es obligada a regresar a la casa de su propietario. Ella, por estos malos tratos, había escapado, refugiándose en la casa de quien sería su nuevo propietario, en caso de que fuera aceptada. Y es curioso porque en este caso también se, digamos, se dio la voz o estuvo manifiesta la voz de la antigua propietaria de Petrona, quien decía que ella había tratado con cariño a ella, la había tratado como una hija y que cuando la vendió no tenía las cicatrices que manifestaba. Que se manifestaba en el cuerpo de la esclavizada. Como mencionaba, bueno, al propietario de Petrona simplemente es un caso que llegó desde Cartagena hasta directamente a las autoridades de Bogotá, y desde Bogotá lo que se recomienda es que la esclavizada vuelva a la casa de su propietario y que éste simplemente debía tratarla con buenos tratos. Estos, estos tres casos finalmente nos permiten mostrar esta sociedad cartagenera, esos enfrentamientos que se dan entre los distintos sectores de la sociedad y efectivamente los distintos mecanismos que buscan los esclavizados para resistir, para conseguir su libertad y sobre todo para mantener su dignidad. En algunos casos encontramos esclavizados que directamente escriben sus peticiones y, claro, son reforzados por el procurador de pobre para emprender esos juicios con personas que evidentemente tenían una posición social mucho más valorada y alta que ellos. Y durante los casos tenían que escuchar una cantidad de juicios en contra no solo de ellos, sino de los esclavizados y esclavizadas como clase social. Bueno, yo hasta aquí cierro esta conferencia taller, esperando que podamos tener un espacio de diálogo finalmente. Y bueno, cierro agradeciendo nuevamente al Banco de la República por esta oportunidad. Muchos de estos casos van a salir publicados quizá en la tesis doctoral que acabo de entregar en la Universidad Pablo de Olavide, que espero pronto poner a disposición, por supuesto, de la sociedad cartagenera, de los maestros, maestras, para seguir efectivamente conociendo esta sociedad cartagenera que yo estudio desde 1777 hasta 1852, un añito o el añito en el que es abolida la esclavitud en Colombia. Muchísimas gracias y quedo a su entera disposición. Sandra, muchísimas gracias y felicitaciones por esta presentación. Tenemos una pregunta por el chat donde dice, quisiera preguntarte si ante eventuales disputas sobre la libertad de los esclavos, la corte y el juicio eran imparciales o si se percibían fallos en contra de los esclavos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, sí, hay imparcialidades. Hay un caso de Monpós, bueno, el mismo caso de Petrona incluso. En el caso que encontré de Monpós, eh, quien, quien lucha por la libertad del esclavizado es su pareja, ¿no? Y en el juicio ella manifiesta que las personas a las que están llamando no pueden ser testigos porque o son comadres o compadres del propietario, evidentemente van a favorecer la versión del propietario. Y en el caso de Petrona, ella pues manifiesta o se manifiesta en el caso que durante el juicio, digamos que Vivanco lleva como testigo a algunos trabajadores de la casa, y ella que dice, es que esto no se puede tener en cuenta porque
estas personas, algunos albañiles y otros que le están haciendo algunas obras a Vivanco en su casa, dice, estas personas en última dependen económicamente de Vivanco y a quién van a atender a los intereses de este propietario que es el que le está dando de comer. Y eso lo manifiestan en sus declaraciones. O sea, aquí ya entra un poco a esa, como mencionaba durante la conferencia, estas relaciones de poder que se dan entre estos sectores, también en la agilidad y la capacidad del procurador de pobres, ¿no? El protector de esclavos, que es el intermediador y el encargado de buscar aquellos testimonios que favorecieran al esclavizado y de su capacidad también para comprender el complejo mundo legal de la esclavitud. O sea, recordemos que antes de la llegada de los esclavizados ya existía un corpus legal que trataba sobre la esclavitud, pero evidentemente ese corpus legal se tuvo que adaptar a las nuevas realidades y Cartagena, para quizás para fortuna de los esclavizados, o para su desfortuna también y para desfortuna de los mismos defensores, cuenta con una rica legislación colonial que se da principalmente a finales del siglo XVI y a inicios del siglo XVII, donde es mayor la presencia de los esclavizados en la ciudad. Entonces, claro, todo depende de la gerencia, de las relaciones que se tengan y como mencionaba, desafortunadamente en muchos de estos casos no logramos ver cómo terminan pero sí efectivamente hay que mirar con cada lupa cada uno de estos casos. Tengo otras preguntas también que me llegaron por WhatsApp. Hay una que dice, ¿a qué puertos de América llegó el mayor número de esclavizados? Y si los esclavos del rey estaban a cargo de una autoridad específica. Mira, para esta pregunta te voy a permitir compartir para que logremos visualizar un poco, eh, aquí, para que logremos, sí lo ven, ¿verdad? Sí, sí, se está bien. O sea, digamos que en los 3 siglos, este es un mapa que pueden encontrar fácilmente en la misma fuente que citaba anteriormente, ¿no? En la de Slay Voyage, creo que se pronuncia así, si no estoy mal, es esta que está aquí abajo. Es una que, digamos, se recopila a partir de los estudios de Eltis y de Richardson. Y miren cómo es esta distribución, ¿no? Los principales puertos de desembarco los encontramos en Brasil, ¿no? Pernambuco, Bahía, en el sur de Brasil. Otro foco importante de desembarco son las islas del Caribe, principalmente Cuba, Haití, Jamaica y en menor medida a Cartagena. O sea, digamos que Cartagena es importante en el primer ciclo de la esclavización, ¿no? Y del desembarco de esclavizados, pero después cobra importancia en la esclavitud, principalmente en la zona de Brasil, ¿no? En la que es abolida la esclavitud a finales ya del periodo del siglo XIX en Cuba y en Haití principalmente en el siglo XVIII. Para poder imaginarnos aún más esta distribución, yo mencionaba que esta base de datos ha logrado recopilar información de unos 279.000 esclavizados desembarcados en Cartagena, ¿verdad? Y comparemos eso con los más de 10 millones que desembarcan a lo largo de 3 siglos en estos puertos que están aquí. Entonces, claro, es un porcentaje menor, pero que es significativo para la sociedad a la que llegan estos esclavizados, a la luz
las mismas características de la población cartagenera en pleno siglo XXI, ¿no? Hablan mucho de nuestro color de piel y de nuestra cultura y de esa herencia de los negros africanos desembarcados en la ciudad, que se quedaron finalmente en la ciudad porque la gran mayoría pues siguió su rumbo hacia las principales actividades económicas del interior, inicialmente de la Audiencia de Santa Fe y posteriormente del Virreinato. Y la segunda pregunta me la puede... Ah, sobre las autoridades, sí. A ver. Digamos que toda la parte económica dependía principalmente de la Real Hacienda y era, eh, digamos, era de obligatorio cumplimiento la vigilancia sobre todo por las autoridades, digamos, de la corona que estaban encargadas de actividades específicas. Yo mencionaba, por ejemplo, en el caso de las fortificaciones, hay que ver quién es la autoridad de determinada fortificación. O sea, por ejemplo, en el caso de Areva, y esta a su vez dependía de el gobierno local. El gobierno local, o sea, es que es un hilo de autoridades. El gobierno local dependía del gobierno provincial, de la audiencia o de la audiencia directamente, pero eh, la dependencia de este esclavizado en un estado mayor, en un estado mayor que puede ser irreal o no, depende directamente de la autoridad de la corona. Entonces, muchos de los casos que se dan con estos esclavizados van a tener como ese cruce de relaciones de autoridades desde lo local hasta directamente el virrey y del virrey pues a quienes se encargaban de administrar sobre todo la autoridad del rey en todas las Indias. Ramiro pregunta si encontraste algunas conexiones entre los esclavos de Cartagena y la revolución haitiana. Ah, claro, sí, sí, sí. Bueno, yo hablo sobre esto, sobre eso ha trabajado Alin Hell directamente, o sea, tiene un artículo y estudios específicos, creo, un momentico, sí, yo creo que en el libro sobre libertad e igualdad en el Caribe colombiano y Nunca más esclavos, que es creo el último libro de ellas, pero también hay otros autores que han trabajado este punto. Yo particularmente en el caso de Cartagena, estudiando ese largo periodo, he encontrado, sobre todo en 1813, 1815 quizás, alguna advertencia de esclavizados que están saliendo de las islas, de Haití principalmente, y que representan un peligro, digamos, para la difusión de todas estas ideas de la revolución. O sea, yo lo encuentro a finales, pero ya desde 1782, 83 en La Guajira, en Río, bueno, Riohacha particularmente, en Santa Marta, en Cartagena, en Panamá, en estas provincias, las autoridades están advirtiendo sobre los esclavizados que están llegando desde Haití y que pueden representar un peligro. O sea, por eso gran parte de los puertos en el Caribe se intentan cerrar para esa importación de esclavizados con esas características revolucionarias. Y no solo en Cartagena, hasta en la misma península ibérica se advierte sobre la introducción de estos esclavizados que estaban, se manifiesta que estaban contagiados por la revolución. Y claro, de ahí evidentemente se da también todo ese miedo al negro que podemos notar incluso en la época de Bolívar, ¿no? Esa necesidad siempre de atajar esa influencia haitiana, pese a que en su determinado momento Haití fue clave y fue aliado en la revolución en la Nueva Granada. Entonces sí, pero yo creo que es un tema, yo he encontrado como casos así sueltos, pero es un tema que vale la pena que ojalá un estudiante se dedique como a sistematizar esas llegadas del puerto y esa influencia.
algunos, creo que hay algún estudio que se está haciendo sobre todo sobre corsarios haitianos por el Caribe, pero no recuerdo en estos momentos qué tesis de maestría puntualmente es. Si me escribes más adelante, quizás pueda darte ese dato concreto, pero es un tema que hay que seguir investigando porque es muy, muy interesante y el puerto de Cartagena en este periodo da para mucho porque precisamente Cartagena tiene una relación dinámica con el Caribe, o sea, con Jamaica, las élites locales de la ciudad van y vienen, o sea, parecen como hoy en día cuando van de viaje a Miami, más o menos así, con esa rapidez van y vienen, pero también está teniendo una relación con el interior de la provincia. Entonces es muy curioso, a mí me encanta este periodo como mencionaba, por esa diversidad de estudios que se pueden realizar, sobre todo en función de que los cartageneros y de que la sociedad en general conozca este pasado de la ciudad relacionado con el mundo de los negros y negras esclavizados, esclavizadas y libres en última instancia. Hay otra pregunta que dice, mencionaste el caso de Cándido Embuco, cuya libertad tuvo un valor de 110 pesos. ¿Hay información de otros registros sobre el valor de la libertad de los esclavizados? Sí, digamos, en todos los reclamos de compraventa, bueno, hay que decir primero que donde hay esclavizados hay avalúo de lo que cuesta, ¿no? Entonces, claro, el avalúo va a ser importante y va a ser como el punto de referencia. Entonces, no desaparece de la fuente, es algo que siempre está. Está en las compraventas, está en la compra de libertad, está en los informes que se hacen de los negros pertenecientes al rey, está en toda esa relación de lo que cuenta. Entonces, el valor nunca desaparece, digamos, desde lo legal nunca desaparece de la fuente. Entonces, si logras um, consultar en el Archivo General de la Nación de Colombia, en su fondo, en su sección colonia, fondos negros y esclavos, Bolívar, Panamá, las distintas regiones del país. Digamos que el archivo tiene a disposición de la sociedad en general toda esta riqueza de juicios y si se ve cada caso, efectivamente está presente el avalúo del esclavizado. Entonces, yo, o sea, personalmente, ah, en el caso del avalúo de Cándido en Buco, claro, son 110 pesos, pero 110 pesos que todavía representan algo en la sociedad, pero hay avalúos que se dan dependiendo de la edad del esclavizado, por ello quizás si son menores de edad, no destinados directamente a la etapa fuerte de la vida productiva pueden tener un valor menor. Si ya están más en desgaste o tienen alguna tacha, ese precio se ve afectado. Entonces yo ahora no tengo por lo menos la relación de los precios generales de los esclavizados, pero sigue siendo valioso a finales del siglo XVIII y por eso la mayor parte de la sociedad cartagenera intenta hacerse a los servicios económicos de estos. Y tengo una última pregunta que dice que si era común o eran comunes las solicitudes de cambios de propietario y qué tanto prosperaban estas solicitudes. Sí. Bueno, sí son frecuentes estas solicitudes, están, digamos, manifiestas en esa sección en ese fondo que le mencionaba de negros y esclavizados, pero como también manifestaba durante la conferencia, es muy difícil hacer una sistematización, ¿verdad? Por la fragmentación de las fuentes. O sea, yo creo que vamos a avanzar efectivamente a que más adelante podamos tener mucho más sistematizado este proceso. Ya afortunadamente hay cada vez más monografías de grado, monografías de maestría y tesis doctorales que están dedicadas a sistematizar toda esta información. Entonces no puedo darte
digamos, en términos cuantitativos, un porcentaje de qué tan frecuente es, pero sí se encuentran con frecuencia en los juicios. Y creo que bueno, parte de esta pregunta está relacionada con una que han hecho anteriormente, ¿no? Sobre si era efectivo o no. Yo me atrevo a decir que las características, sobre todo, principalmente en el siglo XVII, dan cuenta, lo digo por la cantidad de esclavos cimarrones que hay en este periodo, creo que hablan un poco de lo no tan viable que era emprender algunos reclamos, ¿ya? Ya depende de la sociedad en el siglo XVIII, de las mismas garantías que se dan en cada uno de estos juicios. O sea, es algo demasiado relativo y de lo que yo, por lo menos para el periodo en el que estudio, no me atrevo a decir si llegaban o no. O sea, incluso para el siglo XIX hay muy pocos casos documentados, pero tampoco me atrevo a decir porcentajes porque es que desafortunadamente hay muchas fuentes de las que no disponemos. O sea, yo creo que es la hora de mencionar que Cartagena sufrió drásticamente ese sitio de 1815, afectando directamente incluso la conservación de sus archivos. Y de lo que existe, afortunadamente, el Archivo General de la Nación ha hecho una labor importante para conservarlo y ojalá, como mencionaba, los estudiantes puedan aprovechar que hoy en día están estas fuentes virtuales, hay muchas bases de documentación para que puedan eh, presentar un mayor análisis sistemático a la sociedad. Entonces, digamos que hay muchas cosas que yo no me atrevo y soy como muy cuidadosa de hacer unas conclusiones 100% objetivas porque a la misma vida académica de quienes nos dedicamos a estudiar el pasado de la población esclavizada, nos lleva cada año como a hacer pequeños pininos, de ir sumando casos, de poder disponer del censo, de un censo específico que resulta una fuente maravillosa, pero, por ejemplo, para inicios del siglo XIX no encontramos como registros así tan detallados. Entonces, cada dato que podamos dar sobre la población esclavizada sin duda va a ser importante, va a ser importante. En unas sociedades está mejor estudiado que en otras, pero lo que tiene que ver con la realidad del Caribe, creo que hay que avanzar a seguir mostrando estas distintas realidades. Ahí me he extendido un poco, pero yo creo que hay que aprovechar estos espacios para reflexionar sobre eso, ¿no? Bueno, no sé si alguno de los asistentes quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, simplemente pueden acceder al micrófono, porque ya no tenemos más preguntas aquí en el chat. No sé si alguien quiere participar o hacer una pregunta directamente. En caso contrario, parece que no, ya todos, pues las preguntas fueron respondidas por Sandra. Simplemente agradecerte muchísimo porque aceptaras nuestra invitación. Muchísimas gracias. Aquí nos dicen que muchas gracias por la presentación. Felicitaciones, excelente presentación. Así que Sandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Banco de la República y esperamos que todos vengan a visitar la exposición La Marie Serafín. Muchas gracias a todos y a todas.